Cuando la gente piensa en la caída de Roma, imagina a los bárbaros asaltando las murallas, a las legiones colapsando o a emperadores envenenados en palacios de mármol. Pero los imperios no se derrumban solo por ataques externos, se pudren desde dentro. Y una de las fuerzas más corrosivas siempre es el dinero. Roma no cayó solo por invasiones o corrupción, cayó porque su moneda colapsó. Y las lecciones de ese colapso todavía se aplican a todas las economías modernas que creen que pueden jugar con el dinero y salirse con la suya. Pongamos el escenario. Durante siglos, la columna vertebral económica de Roma fue el denario de plata. Acuñado por primera vez alrededor del 201 a.C., era casi de plata pura, confiable en todo el imperio y más allá. Los soldados romanos eran pagados con él, los comerciantes lo exigían, y la gente común guardaba su riqueza en él. El denario no era solo dinero, era confianza en forma de metal. El poder del imperio y el valor de la moneda estaban unidos. Mientras la gente creyera en Roma, creía en su dinero. Pero mantener un imperio es caro. Había que pagar legiones, construir caminos y acueductos, y financiar guerras. Para el siglo II después de Cristo, Roma estaba sobreextendida, defendiendo fronteras contra tribus germánicas, partos en el este y disturbios internos. Los ingresos fiscales no podían seguir el ritmo de los costos militares, así que los emperadores recurrieron a un truco antiguo: la devaluación. En lugar de cobrar más impuestos a los ciudadanos, siempre impopular, redujeron el contenido de plata en el denario. Los números cuentan la historia. Bajo el emperador Augusto, que gobernó en el inicio del imperio, el denario contenía alrededor de un 95% de plata. Para el reinado de Caracalla, a principios del siglo III, había caído alrededor del 50%. En tiempos del emperador Galieno, a mediados del siglo, el denario contenía menos del 5% de plata. Una moneda que antes era de metal sólido se convirtió en un disco de bronce recubierto con una fina capa plateada. La gente podía ver y sentir la diferencia. La inflación siguió. Los precios subieron porque el dinero ya no estaba respaldado por valor real. Una medida de trigo que una vez costaba un solo denario, de repente podía costar decenas. Esto no era teoría abstracta. Destruyó las vidas de los romanos comunes. Los soldados exigían más paga para cubrir los costos crecientes. Los comerciantes dejaron de aceptar monedas devaluadas, prefiriendo el trueque o pagos en oro. Las economías locales volvieron al comercio directo porque la moneda ya no era confiable. Y cuanto más se erosionaba la confianza, más emperadores acuñaban monedas más baratas esperando que el volumen sustituyera al valor. Era un ciclo vicioso, el mismo que se ha repetido en incontables inflaciones desde entonces. La crisis alcanzó su punto máximo durante la llamada crisis del siglo III. Entre 335 y 284 después de Cristo, Roma sufrió casi 50 años de caos, invasiones, plagas, guerras civiles y colapso económico. Los emperadores ascendían y caían a una velocidad vertiginosa, a veces gobernando solo meses antes de ser asesinados. Detrás del drama político estaba un sistema financiero roto. Los impuestos se exigían en monedas cada vez más sin valor. Los campesinos abandonaban sus tierras en lugar de pagar, las redes tracturadas se fracturaban y el gobierno romano intentaba medidas desesperadas, desde controles de precios hasta trabajo forzoso para mantener a flote el sistema. Nada funcionó. Un emperador, Diocleciano, intentó detener la hemorragia. En el 301 después de Cristo, emitió el Edicto sobre Precios Máximos, fijando el costo de más de 1000 bienes y servicios, desde grano hasta salarios laborales. Los infractores enfrentaban la pena de muerte. El edicto fue un desastre. Los precios no podían controlarse por decreto cuando el dinero mismo era inútil. El mercado negro explotó y el comercio oficial prácticamente colapsó. La gente aprendió rápido que la ley no podía hacer que una moneda rota valiera. Eventualmente, Roma abandonó el denario por completo. Constantino el Grande introdujo el solidus, una moneda de oro de pureza consistente alrededor del 312 después de Cristo. Restauró cierta estabilidad y duró siglos en el Imperio Romano de Oriente o Bizantino. Pero para entonces el Imperio de Occidente ya estaba fatalmente debilitado. La devaluación del denario había vaciado el núcleo económico de Roma. Los ejércitos ya no podían sostenerse, las redes fracturadas estaban rotas y la confianza se había perdido. La caída de Roma no fue un solo evento, sino un largo desmoronamiento. El colapso de la moneda fue uno de sus hilos más afilados. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Significa que la destrucción del dinero siempre es la destrucción de los imperios. Roma pensó que podía engañar a su pueblo emitiendo monedas que parecían iguales, pero contenían menos valor real. Los gobiernos modernos piensan que pueden hacer lo mismo imprimiendo billetes, manipulando las tasas de interés o inflando deudas, pero el resultado siempre es el mismo. El pueblo paga el precio, la riqueza se destruye y la confianza colapsa. Roma aprendió esta lección de la manera más dura, y si la ignoramos también lo haremos nosotros. La historia no dejó de enseñar después de Roma. Cada gran crisis inflacionaria desde entonces ha repetido el mismo patrón.
Los gobiernos devalúan el dinero para cubrir sus costos. Las élites se protegen con activos reales y la gente común queda arruinada. La crisis monetaria romana es simplemente el primer ejemplo a gran escala, un plano para el colapso. Avancemos al siglo XX y los ecos son ensordecedores. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó reparaciones aplastantes bajo el Tratado de Versalles. El gobierno imprimió marcos para cubrir sus obligaciones, pensando que podía tapar la deuda, tal y como Roma había acuñado más monedas. Para 1923, la hiperinflación estaba desatada. Una barra de pan que costaba un marco antes de la guerra, costaba más de 200.000 millones de marcos en otoño de ese año. La gente llevaba sus salarios en carretillas. Los pensionistas morían de hambre mientras sus ahorros de toda la vida se evaporaban. Y al igual que en Roma, aquellos con deudas las vieron desaparecer por la inflación, mientras quienes tenían activos reales, tierra, fábricas, divisas extranjeras, salieron fortalecidos. El dinero se volvió insignificante, y la desesperación económica alimentó el extremismo político que preparó el terreno para el ascenso de Hitler. Zimbabue siguió el mismo camino a principios de los 2000. Ante confiscaciones de tierras, caída de producción y aumento de deudas, el gobierno recurrió a la imprenta. Para 2008, la inflación alcanzó un nivel alucinante, una tasa anual de 89.767 trillones por ciento. Los precios se duplicaban cada día. Las tiendas no podían cambiar las etiquetas lo suficientemente rápido. Eventualmente, Zimbabue abandonó su propia moneda, obligando a los ciudadanos a tradear en dólares estadounidenses o rand sudafricanos. Una vez más, un gobierno pensó que podía engañar a la realidad. Una vez más, el pueblo pagó el precio. Pero no hace falta mirar solo a los extremos. Incluso en economías desarrolladas modernas, el patrón romano sigue vivo. Considera Estados Unidos. En 1971, el presidente Nixon sacó al dólar del patrón oro, rompiendo el último vínculo entre la moneda y un respaldo tangible. Desde ese momento, el dólar se convirtió en lo que los economistas llaman moneda fiduciaria, respaldada no por oro, sino por la confianza en el gobierno. Y al igual que en Roma, la tentación de gastar más allá de los medios se volvió irresistible. En las décadas siguientes la deuda se disparó, la oferta monetaria se expandió y la inflación se convirtió en una constante. Aunque no hemos visto carretillas de efectivo, sí hemos visto una erosión constante del poder adquisitivo. Un dólar en 1971 podía comprar lo que hoy cuesta más de $6. Las monedas se ven iguales, los billetes se ven iguales, pero su valor se ha vaciado. El truco siempre es el mismo. Los gobiernos disfrazan la inflación como crecimiento. Dicen a los ciudadanos que los salarios más altos significan prosperidad, aunque los costos suban más rápido. Presentan la deuda como inversión, aunque financia consumo. Señalan los mercados bursátiles en alza como prueba de riqueza, aunque la mayoría no posee acciones. Al igual que los emperadores romanos, fingen que nada fundamental ha cambiado, mientras extraen en silencio valor de cada moneda, cada billete, cada salario. Lo que hace esto más peligroso hoy en día es que la escala es global. El colapso de Roma fue una crisis imperial. La hiperinflación de Weimar fue nacional. La de Zimbabue fue local. Pero hoy todo el mundo funciona con monedas fiduciarias, deudas masivas y bancos centrales dispuestos a imprimir trillones al primer signo de crisis. Eso significa que el nuevo colapso no se limitará a un solo imperio o país, se extenderá por todo el mundo. Y si la historia sirve de guía, quienes sufrirán no serán las élites con activos, sino los millones que dependen de salarios, pensiones y ahorros denominados en monedas cada vez más frágiles. Entonces, ¿qué debes sacar tú, como individuo, de la crisis monetaria de Roma? Primero, entiende que la inflación no es un accidente, es política. Es el taxo silente que ha roto imperios durante 2000 años. Segundo, comprende que la verdadera riqueza no está en papeles o dígitos en una pantalla, sino en activos que mantienen valor cuando el dinero no lo hace. Tierras, habilidades, negocios productivos, recursos. Tercero, nunca asumas que la estabilidad es permanente.